Mi madre financió en secreto la matrícula del bravucón de mi escuela secundaria con mi herencia. Así que, quemé su vida perfecta hasta los cimientos en un enfrentamiento en la corte. Solía pensar que la peor traición vendría de un extraño hasta que descubrí que había estado viviendo bajo mi propio techo durante 8 años, llevando la cara de mi madre y llamándolo amor propio. Me llamo Lucas Anderson y tengo 26 años. Trabajo como ingeniero de software para una empresa de tecnología mediana en Portland, Oregón. Durante los últimos 3 años, desde que mi padre falleció de cáncer, he estado viviendo con mi madre, Rachel, en la casa donde crecí. Parecía lo correcto. Ella estaba sola, de luto, y yo quería asegurarme de que estuviera bien. Papá nos había dejado la casa y una póliza de seguro de vida decente, incluyendo un fondo universitario que había apartado específicamente para mi futura educación y desarrollo profesional. Lo que no sabía era que mientras yo intentaba cuidarla, ella estaba ocupada destruyendo cada gramo de confianza que alguna vez había tenido en el amor familiar y la decencia humana. La primera señal de que algo andaba mal apareció hace unos 6 meses. Mamá empezó a salir más a menudo, lo que inicialmente me hizo feliz. Después de la muerte de papá, se había convertido en una especie de ermitaña, rara vez salía de casa excepto para trabajar en la empresa de contabilidad donde había trabajado durante 15 años. Así que, cuando empezó a mencionar planes para cenar con amigos del trabajo o reuniones del club de lectura, me alegré genuinamente de que estuviera intentando reconstruir su vida social. Pero entonces los pequeños detalles empezaron a acumularse. Compró ropa nueva, no atuendo de luto, sino vestidos brillantes y alegres que la hacían parecer más joven. Empezó a maquillarse de nuevo, algo que no había hecho desde el funeral de papá. Su teléfono vibraba constantemente con mensajes de texto, y sonreía de una manera que no había visto desde antes de que papá se enfermara. Incluso se peinó en un salón de belleza caro en el centro. «Te ves genial, mamá», le dije una noche mientras se preparaba para salir. «Es bueno verte cuidándote de nuevo». Se sonrojó como una adolescente. «Gracias, cariño. Solo estoy tratando de volver a vivir. Ya sabes, tu padre no querría que estuviera triste para siempre». La abracé, sintiéndome genuinamente feliz por lo que parecía ser su recuperación del duelo. Si tan solo hubiera sabido que su nueva felicidad estaba construida sobre una base de mentiras que pronto colapsaría y me enterraría debajo. La segunda señal fue financiera. Había estado ayudando a mamá a administrar los gastos del hogar desde que papá murió, y había notado algunas irregularidades en nuestros extractos bancarios. Nada dramático, solo pequeños retiros aquí y allá, a veces por cantidades que parecían mayores de lo que justificarían nuestros gastos normales. Cuando le pregunté sobre ellos, ella me restó importancia. «Oh, eso es solo el club de lectura. Fuimos a ese nuevo restaurante en el centro, o tuve que hacerle servicio al auto, y ya sabes lo caro que puede ser eso». Las explicaciones siempre sonaban razonables, así que no insistí. Mamá nunca había sido irresponsable con el dinero antes, y estaba pasando por un momento difícil. Si gastar un poco más en actividades sociales la ayudaba a sanar, yo estaba a favor. Pero entonces empecé a notar que el fondo universitario que papá me había dejado, dinero que se suponía que era intocable excepto para gastos relacionados con la educación, también estaba mostrando actividad. Cuando le mencioné esto a mamá, se vio nerviosa. «Oh, eso», dijo, sin mirarme a los ojos. «Tuve que tomar prestado un poco para algunos gastos inesperados». «No te preocupes, lo pagaré tan pronto como llegue mi próximo bono». «¿Qué tipo de gastos inesperados?» «Solo cosas de la casa. Ya sabes lo vieja que es esta casa. Siempre hay algo que necesita ser arreglado». No podía discutir con esa lógica. Nuestra casa fue construida en la década de 1980, y parecía que constantemente estábamos lidiando con problemas de plomería, problemas eléctricos o averías de electrodomésticos. Aún así, algo se sentía mal en su explicación, pero no podía precisar qué. La tercera señal fueron las llamadas telefónicas. Mamá siempre había sido social, pero de repente estaba recibiendo llamadas a todas horas, temprano en la mañana, tarde en la noche, incluso durante la cena. Siempre salía para contestarlas, alegando que eran del trabajo o del club de lectura, pero su voz bajaba a un susurro íntimo que no sonaba a conversaciones profesionales o de amistad casual.
Una noche, estaba en la cocina buscando un vaso de agua cuando la escuché en el porche trasero hablando con ese mismo tono bajo e íntimo. También te extraño, estaba diciendo. No puedo esperar a verte mañana. No, Lucas no estará en casa hasta tarde. Está trabajando en un gran proyecto en la oficina. Me congelé. ¿Con quién estaba hablando? ¿Y por qué estaba discutiendo mi horario como si estuviera planeando algo secreto? Me acerqué sigilosamente a la puerta trasera, sintiéndome culpable por escuchar a escondidas, pero incapaz de detenerme. Me haces sentir joven de nuevo, continuó. No me he sentido así desde antes de que todo se volviera tan complicado. Mi corazón empezó a latir rápidamente. ¿Mamá estaba saliendo con alguien? El pensamiento realmente no se me había ocurrido antes. Quiero decir, ella tenía 52 años, era atractiva y habían pasado 3 años desde que papá murió. Sería natural que empezara a salir de nuevo. Pero, ¿por qué tanto secreto? También te amo, susurró, y mi estómago se desplomó. Mamá definitivamente estaba saliendo con alguien, y era lo suficientemente serio como para que se estuvieran intercambiando, te amo. Pero, ¿por qué me lo estaba ocultando? Habría estado feliz por ella si hubiera encontrado a alguien que la hiciera sonreír de nuevo. A menos que hubiera algo en esta relación que ella supiera que yo no aprobaría. La cuarta señal fue la que cambió todo. Estaba trabajando desde casa una tarde cuando decidí almorzar en la cafetería del centro. Mientras regresaba a mi auto, vi una figura familiar sentada en una de las mesas al aire libre. Era mamá, pero no estaba sola. Estaba sentada frente a un hombre que reconocí, y mi sangre se heló. Mark Davis, el padre de Jacob Davis. Jacob Davis. El nombre solo fue suficiente para hacer que mis manos temblaran y mi pecho se tensara con el tipo de pánico que no había sentido desde la escuela secundaria. Jacob había sido mi torturador personal desde el segundo año hasta la graduación. Era más grande que yo, más fuerte que yo, y parecía disfrutar genuinamente haciendo mi vida miserable. Comenzó con cosas pequeñas, tirar libros de mis manos en el pasillo, insultarme, hacer bromas sobre mi ropa o mis gafas. Pero escaló rápidamente. Para el tercer año, Jacob me estaba empujando en los casilleros, robando el dinero de mi almuerzo, una vez memorablemente, me despojó de mis pantalones frente a toda la cafetería. La humillación fue tan completa, tan devastadora, que fingí estar enfermo durante una semana después solo para evitar enfrentar a todos los que lo habían visto. La peor parte no fue el acoso físico, fue la guerra psicológica. Jacob tenía un don para encontrar tus inseguridades más profundas y explotarlas. Sabía que era tímido con las chicas, así que anunciaba en voz alta a cualquiera que estuviera cerca que nunca me habían besado. Sabía que estaba orgulloso de mis calificaciones, así que accidentalmente derramaba cosas en mi tarea o robaba mis asignaciones. Sabía que era cercano a mis padres, así que inventaba historias sobre ellos que difundía por la escuela. Para el último año, estaba viendo a un terapeuta 2 veces por semana por ansiedad y depresión. Había pasado de ser un niño seguro y extrovertido a alguien que tenía miedo de su propia sombra. El acoso solo se detuvo cuando Jacob se graduó y se fue a la universidad, pero el daño estaba hecho. Me tomó años recuperar cualquier sentido de autoestima, e incluso ahora, a los 26, a veces todavía escucho su voz en mi cabeza cuando me siento inseguro. Y allí estaba su padre, Mark Davis, sentado frente a mi madre en una cafetería, tomándola de la mano como si fueran amantes. Me escondí detrás de un auto estacionado y los observé. Mamá se reía de algo que Mark estaba diciendo, su rostro iluminado con alegría genuina. Mark se inclinaba sobre la mesa, acariciando su mejilla con su pulgar. Se veían felices, cómodos, como si hubieran estado haciendo esto por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo había estado mi madre saliendo en secreto con el padre de la persona que casi destruyó mi salud mental en la escuela secundaria? Me sentí enfermo, literalmente físicamente enfermo. Logré volver a mi auto antes de vomitar en el estacionamiento. Esa noche en la cena, observé a mamá cuidadosamente. Estaba tarareando mientras cocinaba, prácticamente brillando de felicidad. Cuando le pregunté cómo había estado su día, sonrió y dijo, «Oh, ya sabes, la misma rutina de siempre, trabajo, mandados, lo de siempre». ¿Hiciste algo divertido?
No realmente. Solo almorcé solo en el centro. La mentira salió tan fácil, tan naturalmente, que me pregunté cuántas otras mentiras me había estado diciendo. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Comenzó antes de que papá muriera? El pensamiento me hizo sentir aún más enfermo. Durante las siguientes semanas, me obsesioné con averiguar la línea de tiempo. Empecé a prestar más atención al comportamiento de mamá, a su horario, a sus estados de ánimo. Noté que era más feliz los días en que llegaba tarde del trabajo o del club de lectura. Noté que siempre parecía saber cuándo estaría trabajando hasta tarde o saliendo con amigos, como si estuviera rastreando mi horario para planear sus propias actividades en torno a mi ausencia. Empecé a revisar nuestros registros financieros más cuidadosamente, y lo que encontré hizo hervir mi sangre. Los pequeños retiros que había notado no eran tan pequeños cuando los sumabas. Durante los últimos 8 meses, mamá había tomado casi $15.000 de varias cuentas, incluyendo mi fondo universitario. El dinero se había gastado en restaurantes, hoteles, viajes de compras e incluso lo que parecían ser gastos de vacaciones. Pero el descubrimiento más exasperante se produjo cuando encontré un recibo que se había caído del bolso de mamá. Era de la Universidad de Oregón por un pago de matrícula por la cantidad de $8.500. El nombre del estudiante en el recibo era Jacob Davis. Mi madre había utilizado mi fondo universitario, dinero que mi padre había ahorrado específicamente para mi educación y desarrollo profesional, para pagar la matrícula de la persona que me había atormentado durante la escuela secundaria. Me senté en mi habitación esa noche mirando el recibo, sintiendo que todo mi mundo se derrumbaba. No era solo que mamá estuviera saliendo con Mark Davis, aunque eso era suficientemente malo. Ni siquiera era que me hubiera estado mintiendo al respecto, aunque eso dolía terriblemente. Era que ella había activamente, a sabiendas, usado mi dinero para beneficiar a la persona que me había causado años de terapia y trauma emocional. ¿No recordaba lo que Jacob me había hecho? ¿No le importaba? O peor, lo recordaba y decidió que su felicidad con Mark era más importante que el dolor que su hijo me había causado. Necesitaba respuestas, y las necesitaba ahora. A la noche siguiente, esperé hasta que mamá llegó a casa de lo que ella alegaba era una cena con las chicas de contabilidad. Prácticamente estaba flotando mientras entraba por la puerta, sus mejillas sonrojadas y su cabello ligeramente despeinado. Mamá, dije, levantándome del sofá donde había estado esperando, necesitamos hablar. Algo en mi voz debió alertarla de que esto no iba a ser una conversación casual. Su sonrisa se desvaneció ligeramente, y dejó su bolso con cuidadosa precisión. Por supuesto, cariño. ¿Qué tienes en mente? Levanté el recibo de la matrícula. Encontré esto. Su rostro se puso completamente blanco. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada. Entonces se dejó caer en el viejo sillón de papá, de repente luciendo cada uno de sus 52 años. Lucas, puedo explicarlo. ¿Puedes? ¿Puedes explicar por qué usaste mi fondo universitario para pagar la matrícula de Jacob Davis? El mismo Jacob Davis que hizo mi vida un infierno durante 3 años. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Pude ver su mente trabajando, tratando de encontrar una explicación que no sonara completamente demente. No es lo que piensas, dijo finalmente. Entonces dime qué es porque, desde donde estoy sentado, parece que estás saliendo con Mark Davis y usando el dinero de papá para mantener a su familia. Sí, Mark y yo hemos estado viéndonos. Pero Lucas, él no es el hombre que crees que es. Es amable y divertido, y me hace sentir viva de nuevo de una manera que no he sentido desde que tu padre se enfermó. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo has estado viéndolo? Ella miró sus manos. Alrededor de 8 meses. 8 meses. Así que empezaste a salir con él justo cuando llegó el dinero del seguro de vida de papá. Eso no es. No es así. ¿Qué pasa con la matrícula de Jacob? ¿Cómo explicas eso? Jacob es un buen chico, Lucas. Ha cambiado su vida desde la escuela secundaria. Está estudiando ingeniería, al igual que tú. Mark está luchando para pagar su educación, y pensé. ¿Pensaste que usarías mi dinero para ayudar a la persona que me dio ataques de pánico y depresión? Era joven.
Los niños hacen cosas estúpidas cuando son jóvenes. Eso no significa que merezca que su futuro se arruine porque su familia no puede pagar la universidad. La miré con incredulidad. Así que decidiste arruinar mi futuro en su lugar. Tu futuro no está arruinado, Lucas. Tienes un buen trabajo. Te está yendo bien. Me está yendo bien porque me esforcé mucho para superar lo que Jacob me hizo. Soy exitoso a pesar de lo que me hizo pasar, no por eso. Y ahora lo estás recompensando por casi destruir mi salud mental. Estás siendo dramático. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Dramático? Mamá, estuve en terapia durante 2 años por lo que Jacob me hizo. Tuve ataques de pánico. Consideré cambiar de escuela. No podía dormir por la noche porque tenía mucho miedo de enfrentarlo al día siguiente. ¿Y crees que estoy siendo dramático? Eso fue hace mucho tiempo. Lucas, necesitas dejar ir el pasado. ¿Dejar ir el pasado? ¿Quieres que deje ir el pasado mientras estás usando activamente mi dinero para beneficiar a la persona que creó ese pasado? Ella se levantó, su propia ira empezando a mostrarse. Ese dinero no es solo tuyo, Lucas. Esta familia tiene gastos, obligaciones. Papá dejó ese dinero específicamente para mi educación y desarrollo profesional. Está en los documentos del fideicomiso. Lo revisé. No se supone que lo toques excepto para esos fines. Soy tu madre. Creo que sé qué es lo mejor para esta familia. ¿O qué es lo mejor para tu relación con Mark Davis? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo a qué? ¿A preguntar por qué me estás robando para mantener al hijo de tu novio? El mismo hijo que solía insultarme en los pasillos y decirle a todo el mundo que nunca llegaría a nada. El rostro de mamá se arrugó, y por un momento pensé que tal vez finalmente estaba entendiendo la profundidad de lo que había hecho. Pero cuando volvió a hablar, sus palabras destrozaron cualquier esperanza que tuviera de reconciliación. Jacob se siente terrible por cómo te trató en la escuela secundaria. Mark me dijo que ha crecido mucho. No es la misma persona que era entonces. ¿Y sabes esto cómo? ¿Has estado hablando con Jacob? Bueno, sí. Todos hemos cenado juntos algunas veces. Realmente es un joven encantador ahora, Lucas. Muy educado, muy respetuoso. Creo que si le dieras una oportunidad. ¿Has estado cenando con él? No podía creer lo que estaba escuchando. Has estado cenando con la persona que me atormentó, usando dinero que estaba destinado a mi futuro. ¿Y crees que debería darle una oportunidad? Creo que deberías tratar de perdonar y seguir adelante. Aferrarse a la ira no es saludable. ¿Sabes qué más no es saludable? Que tu madre te traicione por un hombre que conoce desde hace 8 meses. No te estoy traicionando. Estoy tratando de construir una vida para mí después de 3 años de luto por tu padre. Estoy tratando de encontrar algo de felicidad, y sí, eso incluye a Mark y a su familia. Lo siento si eso es difícil para ti, pero no puedo vivir mi vida basándome en una rencilla de la escuela secundaria. ¿Rencilla de la escuela secundaria? Mi voz se estaba haciendo más fuerte ahora, y no me importaba. Mamá, esa rencilla me puso en terapia. Esa rencilla me dio problemas de confianza con los que todavía estoy trabajando. Esa rencilla casi me rompe, y lo sabes. Estabas allí. Viste lo que me hizo. Y también te vi superarlo. Eres exitoso. Eres fuerte. Porque tenía padres que me apoyaban y creían en mí. O al menos eso pensaba. Ella retrocedió como si la hubiera golpeado. Lucas, eso no es justo. ¿Justo? ¿Quieres hablar de justo? ¿Es justo que papá haya ahorrado dinero para mi futuro y tú lo estés gastando en la familia de la persona que intentó destruirme? ¿Es justo que me hayas estado mintiendo durante 8 meses sobre a dónde vas y a quién ves? ¿Es justo que me estés pidiendo que perdone a alguien que ni siquiera se disculpó directamente conmigo? Tal vez si hablas con Jacob. No. La palabra salió plana y final. No, no voy a hablar con Jacob. No, no voy a cenar con la familia de tu novio.
No, no voy a fingir que lo que pasó en la escuela secundaria no importa. Y no, no voy a quedarme de brazos cruzados mientras me robas para mantenerlos. No estaba robando. Entonces, ¿cómo lo llamarías? Tomaste dinero que no era tuyo sin mi permiso para beneficiar a otra persona. Si eso no es robar, ¿qué es? Ella no pudo responder a eso porque ambos sabíamos que tenía razón. Quiero que me devuelvas el dinero, dije en voz baja. ¿Qué? Todo. Cada centavo que tomaste de mis cuentas. Cada dólar que gastaste en Mark y Jacob. Cada centavo del dinero de papá que se destinó a apoyar tu relación secreta. Lo quiero de vuelta. Lucas, eso no es realista. Algo de ese dinero ya se ha gastado. Entonces tendrás que averiguar cómo recuperarlo. Vende algo. Solicita un préstamo. Pídele ayuda a tu novio. No me importa cómo lo hagas, pero quiero que me devuelvan mi dinero. ¿Y si no puedo? La miré durante un largo momento. Esta mujer que me había criado, amado y ahora traicionado de la manera más fundamental posible. Entonces te llevaré a la corte. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como una sentencia de muerte. El rostro de mamá pasó por una serie de expresiones: sorpresa, incredulidad, dolor y, finalmente, ira. Demandarías a tu propia madre. Robaste a tu propio hijo. Estaba tratando de ayudar. Te estabas ayudando a ti misma. Estabas ayudando a Mark. Estabas ayudando a Jacob. La única persona a la que no estabas ayudando era a mí, y yo soy la única persona en esta ecuación que en realidad es tu familia. Mark y Jacob también son parte de mi familia ahora. No, no lo son. Son extraños que elegiste por encima de tu hijo. Me di la vuelta para alejarme, pero su voz me detuvo. Lucas, por favor. ¿No podemos solucionar esto? ¿No podemos encontrar algún tipo de compromiso? Me volví para mirarla una vez más. Mamá, hace 8 meses, si hubieras venido a mí y me hubieras dicho que habías conocido a alguien y te estabas enamorando, me habría alegrado por ti. Si me hubieras dicho que su nombre era Mark Davis, me habría preocupado, pero habría tratado de entenderlo. Si me hubieras pedido ayuda con algunos de los gastos de Jacob porque te importaba esta familia y querías hacer algo bueno por ellos, incluso podría haberlo considerado a pesar de nuestra historia. ¿Pero por qué no hiciste ninguna de esas cosas? Me mentiste. Te escabulliste a mis espaldas. Me robaste. Usaste el dinero de mi padre, dinero que ahorró mientras se moría, dinero que dejó específicamente para mi futuro, para beneficiar a la persona que casi me rompe. Y luego, cuando te enfrenté al respecto, me dijiste que estabas siendo dramático y que necesitaba superarlo. Ahora estaba llorando, pero no sentía nada. La parte de mí que normalmente la consolaría, que odiaría verla sufrir, se había cerrado en algún lugar entre el descubrimiento del recibo de la matrícula y escucharla decirme que perdonara a Jacob. Tomaste tu decisión, mamá. Elegiste a Mark y Jacob por encima de mí. Ahora estoy tomando la mía. Subí las escaleras y llamé a un abogado. La consulta legal fue esclarecedora. Según el abogado con el que hablé, el uso del dinero del fondo fiduciario por parte de mamá era claramente una violación del testamento de papá y los términos del fideicomiso que había establecido. El dinero estaba específicamente designado para mi educación y desarrollo profesional, y usarlo para cualquier otra cosa, especialmente sin mi conocimiento o consentimiento, constituía un incumplimiento del deber fiduciario. Tienes un caso muy sólido, me dijo el abogado. La documentación es clara, y el uso no autorizado de los fondos está bien documentado a través de registros bancarios. Estimo que podrías recuperar no solo el monto principal que se usó indebidamente, sino también daños por angustia emocional y posiblemente daños punitivos también. ¿Cuánto tiempo tomaría algo así? ¿Un caso tan directo? Probablemente de 6 a 8 meses, suponiendo que el demandado no quiera prolongarlo. La mayoría de las personas se establecen una vez que se dan cuenta de lo sólido que es el caso del demandante. ¿Y qué pasa si ella no puede devolver el dinero? Entonces perseguimos otros activos. La casa, sus cuentas de jubilación, lo que sea necesario para compensarte. ¿La casa? La casa donde había crecido,
Donde papá había vivido sus últimos años, donde mamá y yo habíamos compartido lo que pensé que era nuestro dolor por perderlo. La idea de obligarla a venderla me hacía sentir mal, pero no tan mal como la idea de dejarla salirse con la suya con lo que había hecho. Me gustaría proceder, le dije al abogado. La demanda se presentó 3 semanas después. A mamá le entregaron los documentos en su oficina, lo que sabía que la humillaría, pero ya no me importaban sus sentimientos. Ella había demostrado cuánto le importaban los míos. Me llamó esa noche llorando y rogándome que lo reconsiderara. Lucas, por favor, podemos solucionar esto. No necesitas involucrar a abogados y tribunales. Somos familia. Éramos familia, dije, hasta que decidiste que Mark y Jacob eran más importantes. Eso no es cierto. Siempre serás la persona más importante en mi vida. ¿En serio? Entonces, ¿por qué me robaste para apoyar la educación de Jacob? No estaba pensando con claridad. Estaba enamorada e hice algunas malas decisiones. Tomaste malas decisiones durante 8 meses, mamá. Esto no fue un lapso momentáneo de juicio. Este fue un patrón de mentir, robar y traicionar. Por favor, retira la demanda. Encontraré una manera de pagarte. Lo prometo. ¿Cómo? ¿Tomando más dinero de cuentas que no te pertenecen? ¿Pidiendo prestado a Mark? ¿Vendiendo las herramientas y los muebles de papá para pagar la universidad del hijo de tu novio? Conseguiré un segundo trabajo. Trabajaré noches y fines de semana. Deberías haber pensado en eso antes de decidir jugar a las casitas con la familia Davis. La conversación dio vueltas durante 1 hora antes de que finalmente le colgara. Intentó volver a llamar varias veces, pero no contesté. Los siguientes meses fueron una confusión de procedimientos legales, descubrimiento de documentos y declaraciones. La evidencia fue abrumadora: registros bancarios, recibos, declaraciones de testigos de la Universidad de Oregón que confirmaban que mamá había pagado la matrícula de Jacob. Mark Davis también fue depuesto, y su testimonio reveló el alcance total del apoyo financiero de mamá. Ella había pagado sus citas, sus viajes de fin de semana, las reparaciones de su auto e incluso los comestibles para su hogar. La evidencia más perjudicial provino del propio teléfono y computadora de mamá. Sus mensajes de texto con Mark mostraron un patrón de prometer encargarse de las cosas financieramente y discutir cómo mantener su relación en secreto de mí. En un intercambio particularmente condenatorio, Mark le agradeció por ayudar a Jacob con la escuela, y mamá respondió: Lucas no necesita saber todo sobre cómo gasto mi dinero. Excepto que no era su dinero, era el dinero de papá, dejado específicamente para mí. Durante su deposición, mamá trató de presentarse como una viuda afligida que había tomado algunas malas decisiones financieras mientras navegaba por un nuevo amor. Pero bajo el interrogatorio, se vio obligada a admitir que sabía que el dinero del fondo fiduciario estaba designado para mi educación, que sabía que yo desaprobaría su relación con Mark y que había ocultado deliberadamente tanto la relación como las transferencias financieras. Señor Anderson, preguntó mi abogado, ¿alguna vez consideró discutir estos gastos con su hijo antes de hacerlos? Yo no creí que fuera necesario. ¿No creyó que fuera necesario discutir el uso de su fondo educativo para pagar la matrícula del joven que lo había intimidado en la escuela secundaria? Jacob no es la misma persona que era en la escuela secundaria. ¿Pero estaba al tanto de la historia entre Jacob y su hijo? Sí. Y estaba al tanto de que su hijo había requerido terapia debido al trato de Jacob hacia él. Sí. Pero sintió que era apropiado usar el dinero de su hijo para beneficiar a Jacob de todos modos. Pensé que Lucas entendería si supiera cuánto había cambiado Jacob. Entonces, ¿tomó esa decisión por él sin consultarlo ni informarlo? Sí. Y continuó tomando esa decisión durante un periodo de 8 meses. Sí. Durante ese tiempo gastó aproximadamente $37,000 del dinero de su hijo en su novio y su familia. Mamá rompió a llorar en ese momento, pero el daño estaba hecho. $37,000. El número era incluso más alto de lo que había calculado. El caso fue a juicio, pero fue una formalidad. El juez falló a mi favor en todos los cargos, ordenando a mamá que reembolsara el monto total más intereses, costas judiciales y $15,000 en daños por angustia emocional.
La sentencia total fue de poco más de $55.000. Mamá no tenía ese tipo de dinero disponible, lo que significaba que tendría que vender la casa. La casa donde había crecido, donde papá había muerto, donde 3 generaciones de nuestra familia habían vivido. La casa que se suponía que sería mi herencia algún día. Me sentí terrible por eso, pero también sentí que no tenía otra opción. Si dejaba pasar esto, ¿qué mensaje enviaría? ¿Que los miembros de la familia podían robarse unos a otros siempre y cuando dijeran que lo sentían después? ¿Que el amor y la confianza no importaban tanto como mantener la paz? No. Algunas traiciones son demasiado profundas para perdonar, y algunas acciones tienen consecuencias que no se pueden deshacer con disculpas. La casa se vendió rápidamente. Estaba en un buen vecindario y el mercado era fuerte. Mamá se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Mark Davis, presumiblemente al darse cuenta de que su boleto de comida se había ido, terminó su relación poco después de que concluyera el juicio. Me llamó para contarme sobre la ruptura, creo que esperando simpatía o tal vez esperando que lo viera como prueba de que lo sentía. Espero que seas feliz, dijo durante esa última llamada telefónica. Lo he perdido todo. Mi hogar, mi relación, mi hijo. ¿Valió la pena tu venganza? No fue venganza, mamá, fue justicia. Y no me perdiste debido a la demanda. Me perdiste en el momento en que decidiste que la educación de Jacob Davis era más importante que cumplir tu palabra con papá y mantener la confianza conmigo. Cometí un error. Tomaste una decisión. Todos los días durante 8 meses, te despertaste y elegiste mentirme. Cada vez que transferías dinero para pagar sus gastos, los elegías a ellos por encima de mí. Cada vez que cenabas con Jacob y lo escuchabas hablar sobre su brillante futuro, un futuro que estabas financiando con mi dinero, elegiste priorizar su bienestar por encima del mío. Pensé que eras lo suficientemente fuerte como para manejarlo. Soy lo suficientemente fuerte como para manejarlo, lo suficientemente fuerte como para manejar tu traición, lo suficientemente fuerte como para luchar por lo que es correcto y lo suficientemente fuerte como para construir una nueva vida sin personas que me roben y luego me llamen egoísta por objetar. Me mudé a Seattle 3 meses después. Usé el dinero del acuerdo de la demanda para hacer un pago inicial de un pequeño condominio en un buen vecindario cerca del paseo marítimo. Encontré un nuevo trabajo en una startup tecnológica que se especializaba en ciberseguridad, lo cual era apropiado, dado lo que había aprendido sobre cómo protegerme de las personas que parecen confiables en la superficie. No he hablado con mamá desde el día en que llegó el cheque del acuerdo. Ha intentado contactarme algunas veces, tarjetas de cumpleaños, regalos de Navidad enviados a mi antigua dirección, mensajes de voz que borro sin escuchar. He bloqueado su número y correo electrónico, y he dejado claro a los pocos miembros de la familia que todavía tenemos en común que no quiero ninguna información sobre su vida ni ningún intento de reconciliación. Algunas personas piensan que estoy siendo demasiado duro. Mi prima Emma me dijo que mamá está desconsolada y lamenta profundamente lo que sucedió. Mi tío llamó para decir que las peleas familiares no tienen sentido y que la vida es demasiado corta para guardar rencor. Pero no entienden. Esto no fue un simple desacuerdo o un lapso momentáneo de juicio. Esta fue una traición sistemática de la confianza que duró meses. Mamá me miró a los ojos todos los días durante 8 meses mientras me robaba y me mentía. Usó el dinero que mi padre moribundo había ahorrado para mi futuro para beneficiar a la persona que me había traumatizado en mi juventud. Y cuando fue confrontada con lo que había hecho, su respuesta no fue arrepentimiento, fue decirme que estaba siendo dramático y que necesitaba superarlo. Aprendí algo importante a través de toda esta experiencia. La familia no se trata solo de relaciones sanguíneas o historia compartida. La familia se trata de confianza, respeto y apoyarnos mutuamente cuando el mundo se pone difícil. Se trata de hacer sacrificios el uno por el otro, sí, pero también de comunicación honesta y apoyo mutuo. La mujer que me crió dejó de ser mi familia en el momento en que decidió que mantener su relación secreta era más importante que mantener su integridad conmigo. La mujer que usó mi herencia para pagar la universidad de Jacob Davis dejó de ser mi madre en el momento en que eligió su futuro por encima del mío. No la odio. El odio requiere una inversión emocional que ya no estoy dispuesto a hacer. Simplemente reconozco que no es seguro para mí tenerla en mi vida.
Ha demostrado que priorizará sus propios deseos por encima de mi bienestar, que me mentirá cuando sea conveniente y que me robará si cree que puede salirse con la suya. He construido una nueva vida en Seattle, rodeado de amigos que me respetan y colegas que valoran mi trabajo. He comenzado a salir de nuevo, algo que había pospuesto mientras lidiaba con las secuelas emocionales de la traición de mamá. Estoy viendo a un terapeuta para trabajar a través de los problemas de confianza que esta situación ha creado, pero también para continuar procesando el trauma original que Jacob me infligió hace años. Finalmente estoy en un lugar donde puedo abordar ese dolor sin la confusión añadida de saber que mi propia madre pensó que no importaba. A veces, tarde en la noche, pienso en la casa donde crecí. A veces paso por allí cuando vuelvo a Portland por trabajo, y me entristece ver a extraños viviendo allí, saber que el lugar donde mi padre pasó sus últimos años se ha ido para siempre. Pero luego recuerdo que la casa era solo un edificio. Se suponía que el hogar eran las personas dentro de él, las relaciones, la confianza y el amor que lo hacían sentir seguro. Mamá destruyó ese hogar mucho antes de que se vendiera la casa. Lo destruyó la primera vez que me mintió sobre a dónde iba. Lo destruyó la primera vez que transfirió dinero de mi cuenta para pagar los gastos de Mark y Jacob. Lo destruyó en el momento en que decidió que su felicidad valía más que mi confianza. He aprendido que a veces las personas que más nos hieren son las que más confiamos. He aprendido que el amor sin respeto no vale nada y que las obligaciones familiares van en ambos sentidos. He aprendido que el perdón no siempre significa reconciliación y que protegerse de las personas tóxicas no es egoísta, es supervivencia. Lo más importante, he aprendido que no necesito el permiso de nadie para alejarme de las personas que constantemente eligen lastimarme, incluso si esas personas comparten mi ADN. La sangre puede ser más espesa que el agua, pero no es más espesa que el autorrespeto, y no es más fuerte que el derecho a vivir libre de traición y manipulación. Tengo 26 años y finalmente estoy construyendo la vida que mi padre quería que tuviera, una donde soy valorado, respetado y libre para perseguir mis propios sueños sin tener que preocuparme de que las personas más cercanas a mí saboteen mi futuro para su propio beneficio. Me tomó perder a mi madre para encontrar a mi familia, pero ese es un cambio que haría de nuevo en un instante porque, al final del día, la familia que eliges es a menudo más leal que la familia en la que naces. Y a veces elegirse a uno mismo es la decisión familiar más importante que jamás tomarás.